queda autorizada la prórroga del estado de alarma. Vuelve a subir la cifra de muertos por coronavirus. Pedro Sánchez pide la prórroga del estado Por de ello, alarma. solicitamos a la... Estoy muy hartito de la cuarentena, pero ya queda menos. Y lo mejor es que para cuando salgamos ya hará buen tiempo, a no ser que se retrase un poquito más y un poquito más. Pero no voy a ser negativo, y ya falta poco. Ha llegado el buen tiempo y será ideal salir a montar. Y para los que os estéis pensando en comprar un patinete eléctrico, qué mejor momento que ahora. Nos vamos a ahorrar dinero, que nos va a hacer falta a partir de ahora, y vamos a evitar compartir los viruses de los transportes públicos. Así que aprovecharé para mostraros opciones de patinetes interesantes de rango medio y rango bajo, tanto de gama media, económica y premium, así como alguna bicicleta, skate, rueda y muchas más cosas. Para ello debéis suscribiros, para seguir ofreciéndoos todo este contenido y más, ya que voy a volver a activar los sorteos en el canal. Así que si tienes ahí abajo el botón de suscribirse en rojo, ponlo en gris. A lo que vamos. Este vídeo que os traigo fue uno de los ganadores de la encuesta. Lo sé. Sé que no fue exactamente el primero, pero hice encuestas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en los stories, en la comunidad, etcétera, etcétera, y fue uno de los ganadores. Y mi intención es hacerlos casi todos, excepto los menos votados. Y he empezado por los que ya tenía grabados y avanzados en edición. Así que hoy toca... Me cago en la... Me jodéis la vida con los unboxing. Le voy a dar al vídeo un valor añadido y os voy a contar datos muy interesantes. En este vídeo tendréis un primer análisis con mis primeras sensaciones del Dualtron Mini, una pequeña comparativa con el Ledger, que os voy a mostrar en breve. También cómo deslimitar el Dualtron Mini. Y os voy a contar trucos, consejos y detalles que podréis tener en cuenta cuando compréis un patinete eléctrico. Es parte de la cuarta generación de Dualtrones. Se trata del Dualtron Mini y viene en esta hermosa caja, que incluye además un manual, tapas embellecedoras de Mini Motors, 4 tornillos, mando LED, herramienta multiusos y un cargador de 2 amperios. Se trata del primer Dualtron que viene con un solo motor. Puedes elegir entre dos versiones, con 13 o 17,5 amperios hora. Tiene ruedas neumáticas de 8 pulgadas y media, un freno de tambor, un motor trasero de 800 vatios de potencia, LCD AI de Mini Motors, luces LEDs y un diseño brutal. Pero la pregunta es, ¿merece la pena? No sé. Déjame que te lo muestre y tú mismo valoras qué te parece. Este vídeo ha sido posible gracias a Urban 360. Es una de las tiendas más potentes y una de las tiendas con más ventas de toda Europa. Sus modelos vienen con certificación europea, por supuesto, y con las debidas limitaciones de 25 km/h en el caso de las ventas para España. En este caso y para este vídeo os he conseguido, para los que me seguís, un gran descuento, ya que podréis comprar el Speedway Ledger y el Speedway Mini 4 Pro con este gran descuento. Para el Dualtron Mini, aunque no hay descuento, los que adquiráis el modelo a través de mis enlaces podréis añadir el supercargador de Mini Motors por solo 75 euros más. Pero sobre este supercargador y la superoferta os cuento al final del vídeo. Os dejo todos los detalles con los enlaces, los cupones de descuento abajo en la descripción del vídeo. Una muy buena oportunidad si estás pensando adquirir un patinete. Lo primero que hay que decir es que el Dualtron Mini es un gama media en la misma línea que el Speedway Mini 4 Pro y que el Speedway Ledger, que hoy por fin también veréis en este vídeo. El Ledger es la nueva versión del Mini 4 Pro, aunque el Mini 4 Pro aún se sigue vendiendo, y es un modelo muy interesante. Todos son modelos pertenecientes a la marca Mini Motors. Y si queréis review del Speedway Mini 4 Pro para el futuro, dejádmelo en los comentarios. He de reconocer que tengo sentimientos encontrados con estos tres modelos de la familia Mini Motors.
Por un lado, son una gama media perfecta para el uso en ciudad. Sin embargo, me jode que siguen teniendo detalles que no les sale de las narices mejorar. Antes de nada, lo primero que quiero hacer es agradecer a Javier Gámez Martín, que ha contribuido al canal con una aportación. Y gracias a ello he adquirido esta máquina de humo, que ya habéis visto al principio del vídeo y que podréis disfrutar en los próximos vídeos. Los que queráis contribuir al canal con una aportación siempre se agradece. Ya sabéis que es voluntario, mis vídeos siempre estarán disponibles para todos y serán gratuitos, y el hecho de que os suscribáis ya es una ayuda. Pero vamos con el Mini. Los consejos que os voy a dar a continuación valen para casi todos los patinetes. Mucho cuidado al sacar el bicho de la caja, porque vienen 2 tornillos sueltos en el LCD y yo casi los pierdo al sacarlo todo. Te recomiendo primeramente instalar el LCD y el manillar, solo de manera provisional, en una posición cualquiera, ya que el manillar y el LCD requieren de un proceso de adaptación, en el que te recomiendo ir acomodando su posición final cuando hayas testeado el patinete varias veces, en rutas de recorridos medio-largo, al menos de 10 minutos subidos, ya que es ahí donde encontramos donde nos molestan ciertas posturas. ¿Y cómo lo hago yo? Lo primero, instalo el LCD, de cualquier manera. Luego la potencia, que es esta tapa que va con los 4 tornillos, y que sujeta al manillar, también en una posición temporal. Lo suyo es apretar los tornillos en diagonal, y nunca del todo. Primero la mitad de fuerza. Aún no será la posición final. Dejad que se mueva un poco tanto el manillar como el LCD. Una vez hecho, os subís cerca de una pared y os sujetáis con el hombro o el codo, y vais probando y buscando las hipotéticas posiciones de los pies. En el caso del Dualtron Mini, la tija viene tirada o inclinada hacia nosotros, así que debido a esto, para mí, es mejor que el manillar esté inclinado hacia adelante, tal cual llevábamos las antiguas BMX, pero esta es mi preferencia, debéis encontrar la vuestra. Hacemos la misma operación para calcular la posición idónea de los frenos, para que no nos resulte lenta ni incómoda la respuesta de frenado. También con el LCD. Yo que hago muchas rutas medio largas, si el LCD está muy levantado, noto molestias en la muñeca, puesto que la articulación va mucho tiempo doblada hacia arriba antinaturalmente. Así que prefiero bajarlo para que el brazo quede lo más en línea posible con la mano sin perder mucha comodidad visual con la información del LCD. Con los aceleradores de pulgar o con el Cruise Control activado esto no pasa tanto, pero el Cruise Control es algo peligroso y hay muchas rutas largas que apenas tengo tiempo para conservar la velocidad más de 30 segundos por el tipo de ruta que es. Así que, una vez hecho esto, apretarlo todo bien, sobre todo los 4 tornillos de la potencia. Los del LCD no os paséis porque es plástico y podríais pasar la rosca. Aviso, esta posición es temporal. Necesitaréis varios paseos largos antes de encontrar vuestra posición. Presta atención a tus próximas salidas para ver correcciones que puedas hacerle al manillar y al LCD para mejorar tu confortabilidad. Estás conduciendo un vehículo, así que es muy importante que vayas confortable. Hay muchos accesorios que se les pueden cambiar a los Dualtrones y otros patinetes, que por cierto os contaré en próximos vídeos. Uno sobre mis mejores accesorios para todos los patinetes y bicicletas eléctricas, que será el próximo vídeo. Y otro que tardará un poco más porque estoy haciéndole un super update a mi Dualtron 2, con piezas tuning reforzadas, adaptando otras piezas originales de otros modelos como la tija y el cierre del Thunder, los brazos y la suspensión del Spider, y probaré algún limitador para sugeriroslo y volver así a una nueva juventud a mi viejo compañero que ya tiene unos 7000 kilómetros encima. ¡Ay, mi Dualtron, pero qué te ha pasado! Recomiendo repasar todos los tornillos y tuercas del patinete. Si viniese algo suelto, la hostia sería... ¡Ahí va! Comprobad la presión de las ruedas. Estas siempre vienen por debajo de su presión mínima, aunque las notéis muy duras. En el manual dice que 40 a 50 psi, pero como todo español de a pie, yo solo conozco los bares. Así que esto ronda los 3,5 bares. Y efectivamente, las ruedas, a pesar de estar muy duras, estaban por debajo de su presión óptima. También haced un chequeo de que al menos el freno tenga cierta tensión y probar alguna mini frenada. No os peguéis un susto cuando tengáis que frenar a 30-40 km/h. Y a la inversa también, que la rueda no esté obstaculizada por el propio freno. Colocad los tapones embellecedores de Minimotors y despedíos de ellos. Se suelen perder todos y los recambios son algo carillos. El mando para las luces LEDs es estándar a todos los que existen para otros dispositivos. Incluso si tienes el mando grande podrás ampliar las secuencias y colores.
En cuanto al cargador, yo tengo ya la costumbre de ponerles etiquetas a todo. Entre todos los vehículos, aparatos y cámaras ya no sé cuál es cuál, ni para qué es cada cosa. El patín, como antes os he comentado, viene limitado y certificado a 25 km por hora, para cumplir con la normativa europea y la futura normativa española. Así que os voy a explicar cómo deslimitarlo. Si queréis saltaros este apartado del vídeo, avanzad hasta el minuto. Hay que decir que es algo aparentemente sencillo, pero hay pasos ciertamente algo más delicados y tiene cierta complejidad. Y hacerlo una sola persona es una historieta de p***. Lo primero que recomiendo es usar, aparte de la llave Allen, el uso de un martillo de goma como este. Antes de nada, comprueba que tu patín está limitado realmente. Si luego resulta que no lo está, habremos hecho el canelo. Una vez confirmado, deja el plegado suelto, listo para doblar. Tenemos que retirar 3 tornillos de cada lado y 2 más en los bajos, y atención porque cada uno lleva su propia arandela. Una vez retirados todos los tornillos, y tirando de la tapa de la base poco a poco, de ambos lados por igual. Es posible que no salga bien, así que usa el martillo de goma con golpecitos, poco a poco. En cuanto salga la tapa, y por seguridad recomiendo desconectar este cable, para que no quede tirante. Yo casi me lo cargo. Y según lo volquéis a un lado, id plegando el mástil para que no moleste. Retiramos los 2 tornillos de la controladora y lo deslizamos hacia afuera. Procurar no tocarla por debajo, para no mancharos, ni quitar la pasta térmica de la controladora. Solo tenéis que localizar este cablecito de ambos lados de color gris. Todas las controladoras de Minimotors que he deslimitado tienen la misma configuración y colores. Raptor, Dualtron 2, Spider... Antes de cerrar podéis comprobar si realmente habéis deslimitado correctamente el vehículo. Bien, acomodamos los cables con mucho cuidado, para que entren cuando empujamos la controladora, evitando dejarlos pillados. Esta parte es la más complicada, ya que hay que volver a poner los tornillos de la controladora. Y dar la vuelta al patinete es complicado en este punto. Dejadla ya bien atornillada. Una vez hecho, llega lo más complicado si estás solo. Levantar la tapa con la tija, bailando para todos los lados, acercarla y conectar el cable mientras sujetas todo. Recoge bien los cables sueltos y no te preocupes que en la tapa hay un hueco extra para ellos. No os los retuerzas dentro de la controladora. Ahora tienes que ir empujando la tapa poco a poco, hasta hacer cuadrar los 8 agujeros. 6 arriba y 2 abajo. Con el martillo de goma lo conseguiréis. Es muy difícil que quede todo alineado, así que vete encajando los tornillos que veas que entran cómodos y déjalos a medio meter sin forzar mucho. El resto se irán encajando según vayas apretando los demás. Tengo que decir que me encanta su diseño. Como siempre, Dualtron rara vez me defrauda en este aspecto. Las calidades y la estructura son realmente sólidas, con un plegado bastante robusto, aparentemente sin holguras. Las ruedas son de perfil bajo y lucen muy bonitas, me encantan. El guardabarros también luce increíblemente bien. Pocos guardabarros me apasionan. De Mini tiene bien poco, pero también es cierto que es su modelo más pequeño. Es claramente un patinete mediano, que ya ofrece una presencia bastante tangible en tus manos y tus pies. También me gusta mucho la base, que es ancha, bastante generosa, aunque intuyo que al ser todo lija se pondrá muy sucia. Pero también hay cosas que siempre me dejan insatisfecho, y no consigo ponerle matrícula de honor a esta marca. Me jode encontrar un solo freno y de tambor, en un vehículo que pueda alcanzar los 55 km/h. Y la tija, algo inclinada hacia la posición del conductor, para una persona alta puede ser algo molesta. Adelantando el manillar, esto se puede disipar. Hecho en falta un aviso acústico o claxon, porque ya somos un vehículo. Y la iluminación es la misma de siempre, escasa. ¿Pero cuándo vais a poner...? Por supuesto que hay más defectos y virtudes, pero dejadme que os haga unas pequeñas pruebas en casa y lo compararé con el Speedway Legend, para daros unas primeras valoraciones antes de la futura review. Claramente se notan las diferencias de calidad entre el Speedway y el Dualtron. Dualtron es la marca principal y Speedway es una submarca B, algo más económica, pero siempre han sabido compensar con accesorios y extras muy interesantes, y que Dualtron nunca ha tenido, como por ejemplo las luces y un plegado más sólido.
Siempre he pensado que Speedway era el banco de pruebas de Dualtron, pero al final esos plegados, esas luces, esos intermitentes no se veían en los modelos de Dualtron. Pero en este caso me encuentro cosas agridulces en ambos casos y en diferentes aspectos. Yo voy a comparar hoy el Dualtron Mini versión Super con la versión Leger Super, que para mí son las más interesantes. En las baterías es donde claramente hay mayor diferencia. El Leger versión Super trae una batería Li-ion con celdas LG de 48 voltios y 16 amperios hora, mientras que el Dualtron Mini versión Super nos llega con una batería de celdas LG de 52 voltios y 17,5 amperios hora. Esta sensible diferencia confiere al Dualtron Mini con más potencia y con 10 km más de autonomía en las mismas condiciones de uso, siendo la autonomía del Leger de unos 40-45 km. Y la del Mini de 50 a 55. Pero esto lo testearé y os lo mostraré próximamente. Aunque usan exactamente el mismo motor, diámetro de rueda 8,5 y exactamente el mismo neumático, su motor en datos fiscales difiere un poco. El del Leger Super tiene una potencia nominal de 500 vatios, llegando a un pico de 1360. Y el Dualtron Mini Super tiene un motor de 500 vatios y alcanza los 1500 vatios de potencia de pico. Intuyo que tendrán algo más capado el del modelo del Speedway, así que en la próxima review os contaré qué diferencias encuentro. Ya he comentado que las ruedas son exactamente iguales, pero en este apartado hay un gran contra en ambos modelos. Las ruedas delanteras, aunque muy bonitas, resulta que llevan llantas de plástico. Es cierto que es un plástico muy sólido, pero en el momento que haya una grieta en un plástico, la muerte de la rueda y el accidente es inminente. En el caso del Mini, la rueda es más sólida, ya que los radios de la llanta son más gruesos, y la llanta supone unos 9 centímetros de grosor frente a los 6 centímetros del Leger. Claramente la estructura del Mini es muy bestia, tanto que me atrevo a decir que es más sólida que la de un Dualtron 2, un Spider, un Raptor, un Ultra y un Thunder. De largo además. Presenta unas vigas estructurales que extrapoladas al resto de sus hermanos mayores no tienen color, al menos de cierre para abajo. Este es sin duda uno de los puntos más fuertes del Mini. La estructura del Leger es también muy sólida, bastante, solo que no tan corpulenta como la del Mini. Y también es un punto muy interesante porque el Leger estructuralmente es sólido, solo que con mayor ligereza, ya que el peso del Leger es de unos 20,6 kilos, mientras que el del Dualtron Mini es de 22. Realmente la diferencia es mínima si solo lo levantas del suelo, pero ese extra de peso que le da la estructura del Mini se nota mucho si tienes que subir 2 pisos. Esos 2 kilos extras se multiplican en cada minuto extra que lo llevas encima. En las dimensiones encuentro muchas similitudes y claras diferencias. Lo peor para mí, personalmente, del Leger es la altura de su manillar, que es muy bajo. Pero yo mido 1,86, así que si tu altura se encuentra por debajo del 1,80 m, no tendrás molestias en este aspecto. La altura del manillar del Dualtron Mini es alucinante, aún más alta que sus hermanos mayores de gama, puesto que en mi Dualtron 2 tuve que incluir un alargador y cambiar el manillar. El cuerpo de la base donde va alojada la batería es más gruesa en el Leger que en el Mini. También más baja con respecto al suelo, tanto desde el piso a la parte inferior como en el piso a la parte superior. El Mini, en este caso, es más estilizado, elegante y con mayor altura. Llegamos al punto horribilis de estos dos modelos. Puedo asegurar que el Dualtron Mini y los Speedway Mini 4 Pro y Leger presentan el peor freno que existe en un patinete eléctrico, heredado de su hermano mayor, el Raptor. Considero que un solo freno de tambor en un vehículo que supera los 25 km/h es insuficiente. En el caso del Mini 4 Pro y del Leger es realmente escaso, y las pocas pruebas que le he hecho al Mini he notado que va un poco mejor que el de sus hermanos. Por supuesto que mejoran cuando añadís el freno eléctrico, pero este apartado no quiero cerrarlo ya que lo ampliaré con pruebas muy precisas en la próxima review. Tengo que reconocer que en la suspensión el Leger gana claramente el enfrentamiento. Ambas suspensiones son algo duras, algo habitual en patinetes pequeños y medianos, pero la del Leger es bastante más suave que la del Dualtron Mini. Quizás en la pantalla no se llega a apreciar, pero la del Leger es más confortable
y para mí mejor en sensaciones, ya que me gusta más esponjosa que dura. La iluminación en ambos casos es escasa. En este apartado siempre pido más. Aquí me decanto ligeramente por el Leger, porque aunque el Mini tiene un haz de luz más amplio, la lente de lupa más pronunciada del Leger permite proyectar más lejos la luz anticipando baches a oscuras antes y a mayor velocidad. Y para guinda, su luz de freno LED tiene una secuencia de iluminación más molona. Me gusta mucho el detalle de las luces LED del Mini, que con ellas amplían tu seguridad vial nocturna. El añadido de tiras LEDs en la base es la primera vez que un Dualtron lo incluye también. A mí, los colorinchis no me motivan, pero la idea de ponerlos en un color fijo me resultan un plus de seguridad. El Leger no se queda atrás y tiene una atractiva, elegante y algo más discreta marca lateral para ser vistos también en la noche. Los LEDs del Leger no se pueden apagar independientemente de las luces principales, y los del Mini sí son independientes y se manejan con este mando. Poco hay que decir del LCD, ya que son idénticos. Pero hay un dato interesante que he descubierto, y es que el P0, que mide el diámetro de tu rueda, en ambos modelos aparece el valor de 9. Sin embargo, la rueda es de 8,5. Entonces, ¿es posible que corran a más de 55 km/h? Aquí también haré pruebas y os contaré al respecto. Para el vídeo del Super Update de Dualtron, dejadme en los comentarios si queréis que os haga una explicación de todas las funciones y características que tiene el LCD Eye de Minimotors. De los cargadores poco puedo decir. El del Leger carga hasta 54 voltios y el del Mini hasta los 58. Ambos cargadores son de 2 amperios hora, así que el Leger tarda en cargarse desde 0 unas 7 horas y el Mini 7,6. Recordad que si compráis el Dualtron Mini en Urban 360 dispondréis de este supercargador de Minimotors por un pago extra de solo 75 euros, que es brutal, ya que este cargador cuesta 250 euros. Hay dos modelos de este supercargador, para baterías de 52 voltios como el del Mini o de 60 voltios como el resto de la gama Dualtron. Este supercargador es configurable, ya que puedes decidir si cargas el 80, 90 o el 100% de la batería. El cargador cortará en el punto que elijas y además puedes decidir a la velocidad que cargas tu patinete desde 1 hasta 5 amperios hora, con total seguridad. Como conclusión final diré... No, esta vez no haré conclusión final, ya que queda pendiente toda la review de estos dos modelos. Aún hay muchas cuestiones que responder y muchas pruebas que hacerles. Y en ese vídeo, para los que estéis interesados en esta marca, quiero añadirles a estos dos modelos un segundo freno, para que podáis hacerle este update por muy poquito dinero extra, ya que la gama de Minimotors es una de las más interesantes que hay, por su diseño, potencia y autonomía. Y espero que no os perdáis ese vídeo, porque vendrá cargado de sorpresas y de sorteos. Pero habéis llegado a esta parte del vídeo, porque este mensaje va para ti. Sí, tú, que te quedas hasta el final de mis vídeos rebañando hasta el último segundo. Estoy in love con todos vosotros. Por eso quiero sortear mi mochila LED aquí y ahora, solo para vosotros que os quedáis hasta el final. Tan solo os pido que estéis suscritos al canal y que dejéis un comentario en este vídeo. Ese comentario debe incluir una palabra que he dejado a lo largo del vídeo dividida en sus letras, por orden. Es muy cortita, tiene muy poquitas letras, y seguro que las habéis visto porque las he dejado con un sonido como este. Así que déjame cualquier comentario que quieras con esa palabra en mayúsculas incluida en la frase, y elegiré entre todos vuestros comentarios al ganador. Por último ya, y para cerrar el vídeo, quiero agradeceros que hemos llegado a los 25.000 suscriptores y no tengo palabras. ¿Qué pasa, Ox? Enhorabuena. Coño, Jesús, ¿qué haces? Pues mira, que tengo muchas ganas de probar un Dualtron. Acabo de ver tu vídeo del Dualtron Mini y... ¿Cómo? Pero si estoy grabando aún el vídeo. ¿Cómo es posible? Mira, se ha retirado el estado de alarma, ya no hay pandemia, ya te falta muy poco. Te estoy enviando este mensaje desde el futuro. ¿Pero qué cojones? Deja de flipar, mira, tráetelo cuando puedas y me lo enseñas. Yo te voy a contar todo y además grabaremos algo juntos.